alabar al Señor con panderos y guitarras. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo le estoy alabando, y yo le estoy alabando. Nosotros no, Señor, es a ti a quien te toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no, Señor, es a ti a quien te toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Muy buenos días para todos. Hoy celebramos en la liturgia a San Policarpo, obispo y mártir. Era obispo de Esmirna, discípulo del apóstol San Juan, a quien gustaba recordar con frecuencia. Conservamos de él una carta dirigida a la iglesia de Filipos, fundada por el apóstol San Pablo. Selló con su sangre el testimonio de su fe en Cristo, condenado a morir en la hoguera en el anfiteatro de Esmirna, el año 156. La intención de la misa por el crecimiento espiritual de Johnny Osorio, intención de su hijo Samuel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, que a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios de todas las criaturas, que te has dignado agregar a San Policarpo, tu obispo, al número de los mártires, concédenos por su intercesión, participar con él en la pasión de Cristo y resucitar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escucha tú la palabra de Dios y estate siempre atento a su voz. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, atención ahora a los que dicen: hoy o mañana iremos a tal ciudad y allí pasaremos un año,
haremos negocio y ganaremos dinero, si ni siquiera saben qué será del día de mañana? ¿Qué es la vida de ustedes? Pues son vapor que aparece un instante y después desaparece. Más bien deberían decir: si el Señor quiere y estamos vivos, haremos esto o lo otro. Sin embargo, ahora presumen con sus fanfarronerías. Todo alarde de ese estilo es malo. Por tanto, el que sabe cómo hacer el bien y no lo hace, ese está en pecado. Palabra de Dios. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oigan esto todas las naciones, escúchenlo, habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. ¿Por qué habré de temer los días acigagos, cuando me acerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Miren, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. Aleluya, aleluya, demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya, mi Jesús es Salvador. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impida, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Planear la vida con Dios o planear la vida sin Dios. Es muy usual que nosotros tengamos planes, y eso es parte pues también de nuestra organización, tener planes. Pero para los que somos creyentes, esos planes deben estar cimentados, marcados, señalados por Dios, porque lo dice el apóstol Santiago, uno puede planear para el mañana, para el futuro, pero uno no sabe. Dice allí, ¿no? Hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allí un año, haremos un negocio, haremos aquello, y ni siquiera saben qué será del día de mañana.
Uno no sabe. Y entonces esa idea de planear sin Dios. Y entonces dice allí, más bien deberíamos decir, si el Señor quiere y estamos vivos, haremos esto, si Dios quiere. De hecho, que nosotros usamos mucho esa expresión, los creyentes, cuando vamos a pensar en algo para mañana o para el futuro, uno siempre dice, si Dios quiere, si Dios nos lo permite, si Dios nos da la gracia. Porque como creyentes, pues sabemos que nuestra vida, que el tiempo y que todo no depende de nosotros, que depende de Dios. Y como depende de Dios, pues a Él debemos pedirle permiso, diríamos. A Él debemos encomendarnos, porque la vida depende de Dios. Entonces, si Dios quiere, o uno dice, ojalá pueda, si Dios quisiera. Y es ponernos en las manos de Dios para no planear nuestra vida sin Dios, para no planear nuestro camino, nuestras acciones, nuestros proyectos, nuestras metas sin Dios. Cada meta, cada proyecto que nosotros tracemos, si Dios quiere, sabiendo y entendiendo que es Él el artífice de nuestra historia, el Señor de nuestra vida, y vivir entonces en consonancia, en comunión con Él, porque hoy estamos, mañana no sabemos, hoy tenemos, mañana no sabemos. Hay quienes, aunque sean creyentes, a veces quieren vivir su vida sin Dios, sin planear con Dios y ponerse en sus manos. Pues que esta palabra hoy suscite en cada uno de nosotros ese deseo de trazar nuestro sendero según el querer y según la voluntad de Dios, siempre de sus manos, poniéndonos siempre del lado de Jesús, poniéndonos del lado de su palabra. El que no está contra nosotros está a favor nuestro, concluía el Evangelio, y nosotros queremos estar del lado de Jesús, y estamos del lado de Jesús en la medida en que obedecemos su palabra, pero también estamos del lado de Jesús en la medida en que obramos bien, en que actuamos bien, en que hacemos el bien. Y nosotros hoy, más que nunca, necesitamos estar del lado de Jesús cuando apreciamos, cuando valoramos, cuando respetamos, cuando defendemos la dignidad del ser humano, y cuando la defendemos desde la concepción hasta la muerte natural. Estamos del lado de Jesús, no del lado del diablo, no del lado de Satanás. Hay quienes en Colombia, siendo inclusive diciendo que son católicos, pareciera estar del lado del diablo, porque no defienden la dignidad de la vida humana, no defienden al ser humano desde su concepción. Y hay que defender la dignidad de las mujeres,
Hay que defender la dignidad del bebé que está en gestación. Hay que defender la dignidad del anciano. Hay que defender la dignidad de todo ser humano. Estar del lado de Jesús. No podemos nosotros, óigase bien, seguir planeando la vida sin Dios, en oposición a Dios, en oposición a su palabra, a su enseñanza, y construyendo una sociedad sin Dios, sin los valores del Evangelio, sin ese respeto por ese derecho fundamental de la vida. Y aunque alguno pueda estar diciendo, padre, ya de eso habló ayer, sí, hay que seguir hablando, porque el diablo lo que quiere es que no hablemos de eso, para él seguir haciendo, iba a decir, se podrá decir eso en misa, para poder hacer lo que él le da la gana y seguir destruyendo. Qué bueno nosotros los cristianos, los creyentes, estar del lado de Jesús, para que no se siga derramando sangre, porque hay quienes hoy están bebiendo, hay quienes hoy están bebiendo de la sangre y quieren beber de la sangre del inocente, quieren beber de la sangre de esos bebés que están en el vientre, aunque para esos magistrados de la Corte Constitucional, aunque para esos candidatos a la presidencia, aunque para esos políticos, aunque para esos grupos activistas de mujeres, allí no haya vida humana, haya una cosa, pero están bebiendo. Ayer veíamos a más de uno de esos políticos y de esa gente bebiendo de la sangre. ¡Qué delicia! La sangre de los bebés abortados, de los bebés asesinados en el vientre de la madre, en el vientre de la mujer, so pretexto de defender los derechos de la mujer. Hay que defender los derechos de la mujer, pero sin que estos acaben con los derechos de otra vida humana. Una sociedad que se sacia de la sangre del inocente no puede reclamar luego cuando sigue bebiendo, porque hay quienes siguen bebiendo de la sangre del joven, de la sangre de la mujer, del adulto que es asesinado en las calles de nuestra patria. Pero si desde el comienzo no respetamos la vida, desde el vientre, mucho menos la vamos a respetar cuando ya estén grandes y adultos. Hermanos, hoy celebramos la memoria de un mártir, San Policarpo, por eso estoy de rojo, de la sangre derramada por un obispo allá en el siglo II, que derramó su sangre, y quienes, los enemigos de la fe de la época, se saciaron de esa sangre. Hoy, esos 5 magistrados de la Corte Constitucional están bebiendo de la sangre. Hoy, muchos de esos grupos activistas están bebiendo de la sangre de los bebés inocentes. Y lamentablemente, más de un católico también bebiendo, porque dicen, yo estoy de acuerdo, qué bueno, o están apoyando inclusive políticos que están también en sintonía con la muerte. Hay que defender la mujer, sí, pero sin destruir otra vida, la del inocente. Así que planeemos con Dios, pongámonos del lado de Jesús y no contra Jesús, pongámonos del lado de Dios y no contra Dios, que así sea.
nos hace Eucaristía en el amor, un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor, como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos un cuerpo formarán, como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos un cuerpo formarán. Orden, hermanos, para que este sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que santifiques con tu bendición las ofrendas que te presentamos, para que al recibirte a ti mismo nos inflamen con aquella llama de tu amor, gracias a la cual San Policarpo superó los tormentos corporales por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Policarpo, mártir, derramada como la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, por el cual convierte la fragilidad humana en fortaleza, y al hombre débil lo fortaleces para que dé testimonio por Jesucristo Señor nuestro. Por eso, con las virtudes celestiales en la tierra siempre te alabamos, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron, admítelos a contemplar a tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Recibe las intenciones de Johnny Osorio, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar sus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, con honor y con la gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos de la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios, que te iguala por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que te iguala por nuestros pecados. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir sacramentalmente. Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digna ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre y el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarda mi alma para la vida eterna. Amén.
mi pobre corazón. No se gana y se despierta. Yo soy seguro de que me cometí. En sin verdad, mi Dios no me mira. Enseña a mí el camino de tu mujer. Enseña a mí el camino de tu mujer. Señor, que el sacramento que hemos recibido nos dé fortaleza, porque el mártir San Policarpo se mostró siempre fiel a tu servicio y vencedor en el tormento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Veneremos a la Virgen Santísima.